corazones, amén. Y rendirnos al Señor es una gran victoria. Yo creo que Él es mi Padre y que yo soy su hijo, y que me creó para la alabanza y para la gloria y honra de su nombre. Aleluya. Es un domingo hermoso y es un día maravilloso que el Señor nos regala para que podamos entrar en una dimensión, en una atmósfera de bendición para nuestras vidas. ¿Por qué de bendición? Porque podemos rendirnos, porque podemos darle al Señor lo mejor de nuestros corazones. Todas las personas en esta casa sean bienvenidos. Vamos a estar ministrando la palabra del Señor, creyendo que Dios va a hablar a nuestros corazones. ¿Alguien dice amén todavía? Creyendo que Dios va a hablar a nuestros corazones. Digo, ¿alguien dice amén todavía en esta mañana? Dios nos va a bendecir a través de su preciosa palabra. Y vamos a estar meditando en esta tarde de la necesidad de adorar y la necesidad de servir. Yo debo de ser un adorador, pero también debo de ser un servidor ferviente del Señor. Me gusta saber que hay una comunidad de fe en esta comunidad que se ha determinado no solamente en adorar, sino también en servir. Estamos dispuestos a correr más de una milla de la mano del Señor, porque Él es nuestro ayudador y Él es nuestro sustento. Entonces, si nosotros pensamos en la necesidad de adorar, yo puedo recurrir a un sinnúmero inmenso de mujeres y de hombres que la Sagrada Escritura nos enseñan de su estilo genuino, real, tierno y amoroso para darse, para adorar al Señor. Y si quiero ver de los servidores de igual manera, le aseguro que tendríamos una lista interminable de hombres y de mujeres de Dios que a través de la historia de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, estaban consagrados para servir al Señor. El caso de Samuel, de Abraham, de Isaac. Vamos a ver nosotros una cantidad inmensa de hombres y de mujeres de Dios. Pero hoy yo quiero hablar acerca de un hombre que me llama mucho la atención, porque él es Obed-Edom, un hombre a quien la Biblia me dice que por largos 90 días la gloria de Dios estaba reposando de manera exagerada sobre su vida, sobre su familia y sobre todo lo que respiraba en esa casa. Yo creo que la bendición del Señor en nosotros debe de ser permanente. Si alguien apoya esta, debería por lo menos de decirme amén. Yo creo que la bendición de Dios debe de ser en nosotros permanente, para siempre, mis amados hermanos. Y me regocijo por la Escritura y por la palabra del Señor. Voy a invitarle que estemos leyendo en el 2 de Samuel, en el capítulo 6, 2 de Samuel capítulo 6, en el verso 9, leeremos hasta el verso 15. Vea lo que dice la palabra del Señor. Y teniendo David, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y diga conmigo: y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Cuál era, amados hermanos, el elemento importante que produjo la bendición en la casa de Obed-Edom? Era la misma presencia de Dios que estaba en su casa. La Escritura dice que en un momento le fue dado aviso al rey David y y le dijeron: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom
y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa, el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, el sacrificio, un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con efod en el hino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando le dije de la necesidad de poder nosotros tomar como referente en la Sagrada Escritura a Obed-edom geteo, es porque la Biblia claramente a mí me dice que este hombre, por haberse determinado en adorar y en servir al Señor, la gloria de Dios estuvo con él y con los suyos. La Escritura dice que a causa de haber tenido el arca del pacto en la casa de Obed-edom, la gloria de Dios estuvo de manera poderosa sobre aquella familia. Por eso es que es necesario que nosotros podamos meditar muy profundamente en esa bendición que es como consecuencia el adorar al Señor, el venerar, el saber que tenemos la necesidad y la impregnada necesidad de nuestros corazones de honrar a Dios, de adorar al Señor, de admirar a Dios. Si hay algo maravilloso que debe desatar cada vez que en nuestros corazones es la profunda e intensa necesidad de admirar al Dios que nos creó a nosotros. Cuando veo, mis amados hermanos, al Señor moviéndose, no me queda más que ir y postrarme a su presencia de manera espontánea y llevar la honra y venerar al Señor y glorificar su nombre, porque entiendo que esta es la mayor victoria de nuestra vida. Pero sabe, conjugado este verbo de la adoración con la servidumbre, entendemos que para nosotros servir necesitamos estar sometidos a algo, es vivir bajo la dirección del Señor, es saber que tenemos un amo a quien nosotros le rendimos honra, gloria y honor con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras determinaciones. Cuando nos determinamos a servir al Señor, sabemos que es la oportunidad que tenemos para guardar lo que Él ha determinado en su palabra, en sus mandamientos, que usted y yo necesitamos obrar en ellos. Cuando nosotros vemos la necesidad y el urgente deseo de ser bendecido, veo la curiosa situación de entender que Dios me llama para que yo le sirva, que debo de tener una actitud de servicio, una actitud de darme al Señor en todo lo que contempla el servir al Señor en mi vida. Entiendo que cuando Dios me llama y me invita, como este hombre que en su casa reposaba la gloria del Señor, es porque Dios me está diciendo que yo debo de vivir bajo obediencia, y que la obediencia que está en mi corazón para el servicio del Señor hará que yo vaya y haga lo que el Señor dijo que yo debo de realizar en todo el estricto sentido de mi vida espiritual, potencializándome para yo encontrar en el Señor el refugio, pero más que el refugio, el respaldo de que todo lo que yo pueda hacer y todo lo que mis pasos toquen y todo lo que mis manos toquen sea bendecido y prosperado en el Señor. Ahora, ¿a cuánto les gusta saber que Dios respalda, que Dios bendice, que Dios hace prosperar tus caminos y que Él es capaz de abrirte los cielos? Pero mira qué interesante, este era un servidor, era un adorador al Señor. El servir, el adorar, trae a nuestras vidas, hermanos, una bendición espectacular, grandiosa para nuestras vidas. Dios quería hacerle entender de manera especial, de manera concreta, amados hermanos, de manera real su presencia al pueblo.
Y el pueblo necesitaba entenderlo. Por eso es que usted mira la figura del arca que el Señor trajo y que les hizo edificar en aquel momento. Dice la palabra del Señor, porque esto era lo que tangiblemente producía en ellos el saber que cuando el arca del pacto estaba con el pueblo de Dios, todo el ejército contrario temblaba delante de su presencia. Y no podía avanzar porque era el Señor mismo que estaba con ellos. ¿Qué garantiza el saber que Dios camina con nosotros? Nuestro estilo de vida, de adoradores genuinos, de servidores con esencia genuina al Dios que vive por los reinos de los cielos. Que cuando usted, hermano, tiene una asignación establecida en su vida, usted no está esperando que nadie lo corretee. Usted se deleita en saber que Dios le dio una asignación en esta tierra y que usted va a cumplirla, porque esto le va a traer la armoniosa paz en el alma, en el espíritu, mis amados hermanos, que nadie más te lo puede regalar. Nada más hermoso que tener una vida dimensionada en el Señor a causa del servicio y de la adoración en nuestros corazones. Porque cuando la presencia de Dios nosotros la tenemos en nuestra vida, esto trae a nuestras almas bendición. Diga conmigo, bendición. Esto, mis amados hermanos, cuando la presencia del Señor es atraída a causa de nuestra adoración, de nuestro servicio al Señor, usted es bendecido, usted está enriqueciendo su alma, usted está enriqueciendo su inteligencia, usted está enriqueciendo, escuche esto, la sabiduría, usted está enriqueciendo la prudencia. Cuando la presencia de Dios es atraída a nuestras vidas, le digo que entonces usted no solamente enriquece su alma, sino que también su mente, amados hermanos, su corazón es enriquecida para la gloria del nombre del Señor. Es entonces cuando la misma presencia invade nuestra vida, que su corazón es capaz de amar y de entender el amor que el Padre le tiene a las criaturas sobre la tierra. Es entonces cuando usted se deja amar. Es entonces cuando usted sabe amar. Es entonces cuando usted sabe perdonar. Es entonces cuando usted, escuche esto, amada iglesia, usted puede dejarse amar, y es cuando usted puede soltar el odio, y es cuando usted puede soltar la amargura, y es cuando usted puede soltar la depresión, y es cuando usted puede soltar toda aquella invasión del corazón que muchas veces no nos permite tener libertad. Por eso digo, te enriquece la presencia de Dios en su corazón. ¿Cuántos quieren ser enriquecidos en su corazón? Amén. Cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, nos enriquece en valores. Esto nos ayuda a nosotros a ser responsables, a ser puntuales, a ser respetuosos, amados hermanos, a los demás. Los valores morales aquí fluyen en nuestra vida de manera espontánea, porque andas caminando conforme al Espíritu del Señor que mora en nuestros corazones. La presencia de Dios nos garantiza éxito en todo lo que nosotros hagamos. ¿Y quién no quiere tener éxito en su vida? ¿Quién no quiere ser próspero? ¿Quién no quiere ser bendecido en su corazón? Todos anhelamos esto en nuestras almas. Todos deseamos esto en nuestra vida. Por eso nos urge, por eso tenemos que entender la victoria que produce en nosotros el adorar y el servir al Señor. ¿A dónde están los adoradores en esta mañana? Vamos a ver, y le rendimos palmas fuertes y le decimos: gracias Dios por tu infinita misericordia para nuestras vidas. Por eso es que cada vez que Moisés movía la presencia de Dios, que a través del arca del pacto simbolizaba, cada vez más, hermanos, así se movía el pueblo del Señor. El pueblo no podía moverse si la presencia de Dios no iba con ellos. Y yo quiero que usted entienda qué importante es poder movernos bajo la unción de Dios en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Esto nos simbolizaba en gran manera el entender que Dios estaba con nosotros y que Dios estaba con ellos, mis amados hermanos.
Por eso es que cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios tenía el arca con ellos, usted vio lo que leíamos aquí. Para David era una bendición saber que el arca del pacto era necesario que estuviese en su ciudad, que estuviese en su campamento, que estuviese en medio de su ejército, porque era lo que le garantizaba la gloria sobre su vida. Y ve de manera muy especial cuando él escucha que la bendición de Dios había estado reposando por aquellos 3 meses en la casa de Obed-Edom. Él dijo: yo necesito ir, yo necesito ir, yo necesito ir. Y aquello que simbolizaba la presencia del Señor, él fue y lo tomó, amado hermano, y lo trajo, dice la palabra, en medio de danza, en medio de alabanza al Señor, en medio de la adoración, porque había hasta el ritual, dice la palabra del Señor, de sacrificio puesto delante del Señor. Todas aquellas cosas preciosas que David hizo fue en reconocimiento a su interior de la necesidad de que Dios estuviese con él todos los días de su vida. Por eso es que la presencia de Dios garantiza la gloria poderosa del Señor en nosotros. Si todos los días anhelamos servir, amar, adorar y disfrutar de la compañía y la bendición que Dios nos regala a nuestra vida. Amo esto, saber que Dios me ama y que tiene cuidado de mi vida. Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Fuerte, dígalo: Dios es bueno. Ahora diga: yo le quiero servir y le quiero adorar siempre. Amén. Porque una vez que Dios nos llamó, una vez que Dios nos escogió, una vez que venimos a ser parte del reino de los cielos, esto significa que la gloria de Dios va a estar con nosotros siempre, que debe de andar contigo siempre. Desde que Dios te escogió, desde que Dios nos llamó, hermanos, es para enseñarnos que su gloria estará con nosotros siempre. Es para enseñarnos que Él siempre tendrá provisión para nuestras vidas. ¿Cuántos le dan palma y le dicen gracias, Señor, en esta mañana? ¿Sabes qué me regocijaba mientras leía la palabra a través del libro de los Salmos, en el capítulo 23, verso 1, que David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará? Cada vez que yo entiendo que la presencia del Señor está conmigo en mi casa, entiendo como lo entendía el pueblo de Israel con los elementos que encontrabas en el arca del pacto, que Dios estaría bendiciéndoles siempre, porque sería su provisión, porque sería la bendición del cielo. Gloria al nombre del Señor. Sabe que era el proceso más difícil que el pueblo puede pasar. Es el proceso del desierto. Es el momento donde no hay nada. Es el momento donde usted totalmente necesita que del cielo descienda. Y la Biblia dice que lo que Dios quiso descender en el momento de la mayor crisis, del hambre para el pueblo, es un elemento que se llama maná. Y el maná Dios lo enviaba todos los días al pueblo, y era nutrido y recibía fuerza, y todos los elementos y los nutrientes que el cuerpo necesitaba, ellos lo recibían a través de aquel alimento que del cielo descendía y que era recogido, mis amados hermanos. Por eso es necesario entender que simbólicamente Dios mostraba aquello que era tan real para ellos. Pero hoy yo quiero decirte, cuando la presencia de Dios está en nosotros, la misma esencia misma del Señor hace que nada nos haga falta. Por eso es que entiendo claramente qué importante es. La misma gloria de Dios nos enseña, mis amados hermanos, a través de la palabra y en este cuadro que hemos leído en esta mañana, que para David era una victoria saber que la presencia de Dios estaba en medio de su campamento, que estaba en medio de su vida. Mire, a nosotros nos puede faltar todo, hermana Mérida Ponce. Todo nos puede faltar, pero que no nos falte la presencia de Dios en nuestra vida. Usted puede tener cualquier cosa que le pueda ir en su vida, pero usted sacúdase y diga: yo le voy a servir y le voy a adorar al Señor en mi corazón. A veces hemos tirado la toalla y nos hemos olvidado de la toalla del servicio, y es cuando nosotros venimos y entendemos qué importante es ver aquella casa preciosa de Obed-Edom. Me imagino cuando le pusieron en su casa la bendición del Señor.
Hoy Dios te está poniendo en tu corazón la bendición. ¿Sabes por qué? Porque te está poniendo la palabra que te dice: corre por la necesidad de adorar, por la necesidad de servir al Señor. Porque esto era lo que traía la victoria sobre la vida de aquel hogar, de aquella familia preciosa. Cuando la presencia del Señor está en nuestras vidas, nos garantiza que tendremos lo sobrenatural caminando con nosotros. Lo que no necesita ayuda del pastor, lo que no necesita influencia de ningún líder, lo que no necesita ninguna fuerza humana. Cuando nosotros entendemos que la presencia del Señor está en nuestra vida, usted tiene lo sobrenatural caminando contigo. Lo que no es impulsado por la voluntad humana, sino por la misma determinación, hermanos amados, sobrenatural, pero sobre todas las cosas, de la determinación de esencia genuina en la que Dios dice: lo voy a bendecir y te voy a bendecir. Mire qué interesante se torna esto. Cuando Dios y su presencia está con nosotros, entonces las promesas, entonces la palabra, entonces lo vigente, entonces, mis amados hermanos, lo que purifica, lo que edifica está en nuestros corazones, está entre medio de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, miraremos cómo lo glorioso, lo prodigioso, lo que no está con ayuda humana, está manifestándose entre nosotros. Aleluya. ¿Sabe que lo que es imposible de poder nosotros encontrarle razonamiento, no sé si la palabra es tan perfecta y correcta, pero lo que usted no encuentra sentido, lógica, es cuando Dios se manifiesta en nosotros? Y la gente dice: pero ¿cómo es posible? Si mira esto, si mira lo otro. Y ahí es cuando Dios se magnifica en nosotros. Por eso es que David urgía y necesitaba traer esa gloria del Señor a su campamento, a su ciudad, a su pueblo. Yo creo que tenemos urgencia porque Dios pueda habitar en nosotros primeramente, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hogares, en esta iglesia, en esta ciudad. Amén, alabamos al Señor. ¿Cuántos creen que tenemos urgencia de que el Señor sea el que gobierne nuestra nación, el que gobierne nuestro país, el que hayan cristianos, amados hermanos, en Honduras, que podamos levantar bandera en el nombre de Cristo y adorarle y glorificar su nombre y servirle al Señor como Dios manda, mis amados hermanos? Porque con el servicio usted connota, conlleva intrínsecamente el saber que ahí está la santidad caminando contigo, el vivir bajo el temor del Señor, el habitar en la presencia del Señor, el caminar bajo el juicio y la determinación de la palabra que nos conduce hasta nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, es por eso que nosotros podemos comprender, amada iglesia, que es cuando Dios manifiesta que Él tiene una relación genuina con nosotros. Yo siempre recuerdo a Jacob y me llama mucho la atención cuando en aquel momento histórico de la palabra, la Biblia dice que Jacob adoró al Señor cuando levantó aquel altar, y dice la palabra que allí comenzó a ver, gloria a Dios, una escalera que desde el cielo en los extremos a la punta de la tierra estaba instalada, y cuando veía esto, dice la palabra que veía a los ángeles, los querubines, lo que Dios enviaba, y descendía y subía, y la gloria de Dios estaba con él. Gloria al nombre del Señor. Por eso usted ve ese precioso elemento en el arca del pacto de los querubines, de lo que representa lo angelical, porque es la misma comunión de Dios que viene hacia nosotros, que nos direcciona y que nos conduce. Amo saber que Dios conduce mi alma, amo saber que Dios puede direccionar mi vida y que está dispuesto a llevarme a esa victoria sobre mi corazón. Aleluya. Porque donde Dios está, hay actos poderosos, hay gloria maravillosa del Señor en nuestros corazones. Cuando Dios está entre nosotros, nosotros podemos ver a Dios obrando de manera espectacular en nuestras vidas. ¿Cuántos le dan palma y le dicen: gracias, Señor, por sanar mi mente? Gracias, Señor, por sanar mi corazón. Gracias, Señor, por sanarme físicamente. ¿Cuántas veces no hemos recibido los milagros del Señor en nuestra vida? Porque donde Dios llega, la gloria del Señor se manifiesta y el enemigo sabe que está poderosamente obrando sobre nosotros. ¿Quién nos recuerda a Jesús llegando a aquel lugar de desesperación?
de Caná de Galilea, dice la palabra, cuando se había acabado el vino. ¿Quién nos recuerda aquel momento maravilloso donde ya no había nada y la madre comenzó a decirle que era necesario que hubiese vino? ¿Cuántos no recordamos ese tiempo hermoso que la Biblia dice que Jesús mandó con las tinacas y le echaran agua y convirtió el agua en vino? Alabado sea el Cordero, porque cuando Dios llega, cuando Jesús llega, las cosas cambian. Donde Jesús toca, las cosas cambian. Cuando Jesús caminaba, dice la palabra, camino hacia la casa de Jairo, aquel hombre principal de la sinagoga, la Escritura dice que en el momento de la determinación de irse, él llegó sobre ese lugar, y a ese lugar llegó una mujer con flujo de sangre, amados hermanos, que había sufrido y había gastado todos sus recursos y sus finanzas que tenía, pero en ese lugar encontró la bendición del Señor. Cuando aquel hombre había estado por 38 años en el pozo de Betesda y no encontraba la solución sobre su vida, la Biblia dice que Jesús llegó a aquel lugar, amados hermanos, y en el mismo instante la gloria de Dios fue manifestada sobre su vida y fue sano para la gloria del Señor. Donde Jesús llega, las cosas cambian. Donde la presencia del Señor llega, las cosas cambian, te dimensiona, se glorifica sobre nuestra vida. ¿Cuántos no recordamos aquel mismo momento cuando Pedro tenía a su suegra enferma y la Biblia dice que Jesús llegó y ahí la sanó? Cuando Jesús llega, mis amados hermanos, algo poderoso tiene que pasar en nuestra vida. Cuando hay apertura en el corazón para que Jesús gobierne, para que Jesús entre, para que sea tu real sentido de la adoración, algo va a pasar. Bartimeo estaba sentado junto al camino y Jesús solo tuvo que llegar a aquel lugar, y aquel hombre que estaba en la condición que se encontraba, dice la palabra que soltó y tiró lo que tenía como insignia de la necesidad de que alguien lo ayudara, y la gloria de Dios vino sobre ese varón y fue sanado para la gloria de su nombre. Digo que cuando Jesús llega, algo tiene que pasar en nuestras vidas. Cuando Cristo entra a nosotros, cuando damos la bendición, cuando damos la oportunidad que Él pueda hacerlo, vamos a ver cómo el Señor obra poderosamente. Recuerdo aquellos 4 hombres que cargaron el paralítico y dijeron: vamos a llevarlo donde Jesús está, y llegaron a aquel lugar y ahí dice la palabra que Jesús los sanó y le dijo: toma tu lecho, anda y camina. Cuando la gente se mueve a donde Jesús está, algo va a pasar con ellos. Cuando usted busca la presencia del Señor, algo va a pasar contigo. Aleluya. A alguien Dios le vino a hablar en esta mañana. Alguien sabe de la necesidad de buscarlo, alguien que está entendiendo de la necesidad de servirle, alguien que está entendiendo en esta mañana de la necesidad de correr a buscar su rostro y estar en su presencia con nosotros. Ahí el Señor se glorificaba, ahí el Señor bendecía, ahí Dios estaba obrando maravillosamente sobre esa casa. Gloria al nombre del Señor. Mi alma alaba al Dios de los cielos. Diga conmigo: necesito urgentemente la presencia de Dios conmigo. Y puedo relatarle sin número incansable de obras prodigiosas y maravillosas que relata la Escritura de Jesús obrando solo con el hecho que Jesús llegaba y ahí estaba la manifestación del Señor. Gloria al nombre de Dios por su misericordia. Pero es necesario que retomemos el principio del hambre. Diga conmigo: del hambre. Necesitamos el principio de la sed, del anhelo de Dios en nuestros corazones. Recurra a la palabra, el libro de los Salmos 42, versos 1 y 2. La Biblia dice que como el ciervo brama, escuche esto, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mira qué importante. Y luego dice, reconociendo: mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. ¿De qué? Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me postraré delante de mi Dios? Qué importante, qué necesario, qué bueno es saber que debemos de tener hambre, que tenemos de tener hambre, que tenemos que tener deseo, desesperación, sed del Señor. Si usted ve a este animalito, el ciervo, amados hermanos, uno de los con las grandes virtudes que podemos hacer el estudio acerca de cómo es este animalito corriendo, el venado, mis amados hermanos, con las extremidades de sus patas, con qué facilidad
corre, se mueve y kilómetros, amados hermanos, porque así lo creó el Señor. Pero el mismo animalito enseña la palabra que llega un momento que llega con desesperación porque está cansado, porque ha recorrido. ¿Cuántos han recorrido caminos en esta casa? A ver, levante la mano lo que alguna vez saben que hemos recorrido caminos donde hemos sentido que necesitamos la sed, que necesitamos el agua para saciar la sed. Así estaba, dice, junto a las corrientes de las aguas, esperando encontrar un arroyo, esperando encontrar un lugar donde saciarse. Si hay algo precioso, hermano Enrique, que yo sé que puedo saciar mi alma en la presencia del Señor, en la presencia del Señor, en la presencia del Señor. Allí es donde yo puedo saciar mi sed. Y ahí estaba, dice la Escritura, dice el salmista David, comparado con el siervo. Y qué lindo, porque después de un largo trayectoria de correr, de búsqueda, hermanos amados, llegar así, imagínate, como dice la Escritura, sabe, la Biblia dice bramando. Esto es poderoso, amados hermanos. Usted ya sabe la condición del cansancio. Rupert, después de haber recorrido tanto, llegar hasta donde está, bramando por encontrar, gloria al nombre del Señor. Necesitamos desesperadamente correr a su presencia. Pero esto, mis amados hermanos, es maravilloso en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso significa adorar, eso significa honrar, eso significa levantar el nombre de Dios. Eso significa, mis amados hermanos, la necesidad de servicio al Señor. Porque así como estaban enmarcados, así como estaban diseñados en el corazón y en la familia de Obed-Edom, estos rituales preciosos, es lo que Dios está buscando de nosotros, que sean marcados poderosamente en nuestra vida, y que te levantes con ánimo y que tomes el servicio y que estés provocando que la bendición de Dios pueda estar contigo en la adoración, mis amados hermanos. Aquel que sabe que es necesario encontrar la necesidad de servir, amados hermanos, recibirá la victoria sobre su vida. Mire que eran rituales que identificaban claramente a esta familia y que hacían que todo el mundo pudiese conocer. Por eso se designó y se dijo: vamos a esa casa, ahí hay gente que adora, ahí hay gente que sirve, y el cielo dice: vamos para esa casa. Vamos a darle palma fuerte al Señor. Ahí en ese rinconcito de Trujillo hay una familia que me adora y me sirve. Ahí en ese lugarcito de Puerto Castilla, amada iglesia, hay una familia que me adora y me sirve. Y yo me imagino cuando decían: tenemos que determinar a dónde llevarlo, vamos a llevarlo ahí, porque son rituales, son costumbres, hermanos amados, que nos conducen a adorar, a vivir para el Señor, y que deben de estar impregnados en nuestros corazones. Mire qué interesante saber que en esa casa estaba la gloria de Dios, saber que en ese hogar estaba la bendición del Señor, entender que la misericordia del Señor estaba siendo cumplida y que las mismas promesas de Dios se manifestaban en ese hogar. Gloria a Dios. Y es lo que determina la palabra, es lo que determina el Señor a través de su preciosa palabra, iglesia amada. ¿Sabe que los hijos y la familia preciosa de este varón de Dios tenía bendición? Tenía bendición. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? Amén. Y me imagino que por la presencia de Dios, todo el mundo, Carlitos, comenzó a sacar la escoria, la basura, lo malo, lo sucio, porque donde Dios está hay gloria, hay transparencia, hay libertad, hay bendición. Se va el adulterio, se va la fornicación, se va la lascivia, se va la envidia, se va la hechicería. Alguien le da palma fuerte a Dios. Se va lo inmundo, se va lo inicuo. Me imagino en esa casa, alabado el Cordero, cómo comenzaron a sacudirse y a ver, hermana Lady, de manera especial lo que no era bueno y lo que era malo, y a decir: no, esto se saca, esto se va, esto no puede estar con nosotros. ¿Por qué? Porque la misma gloria de Dios había llegado sobre esa casa. Cuando la gloria de Dios llega sobre nuestra vida, usted no puede coquetearle a la maldad, usted no puede estarle coqueteando al adulterio, a la fornicación, porque esto trae muerte, dice la palabra. Cuando la gloria de Dios viene contigo, usted, su mirada es al cielo y entiende que la bendición es esta: amar y ser amado. Aleluya. Porque mucha gente no puede ser amada, no entiende lo del recibir el amor, amados hermanos, porque no ha entendido la dimensión de la adoración genuina al cielo. Cuando te conviertes en un verdadero adorador al Señor, sabes que alguien te ama y estás recibiendo del Señor la bendición. Cuando usted se convierte en verdadero, con esencia de adoración, usted sabe que la bendición de Dios está ahí contigo. Y yo puedo ver
a la iglesia, puedo ver los hombres que se determinan a adorar al Señor y ¡pum!, fuera. Cerramos puertas, esta no puede estar abierta, esta tiene que cerrarse. Vamos, denle palma fuerte al Señor. Es tiempo de sacudirse, es tiempo de echar fuera, es tiempo de, mi hermano, que se salga todo lo que no está tomando el lugar correcto de Dios en nuestros corazones, todo aquello que no agrada al Señor, porque esa fue la victoria para la casa de Obed-Edom. Sus hijos tenían tan importante conocimiento, aleluya, de la necesidad de adorar y de servir, y esto, amados hermanos, dice la palabra que trajo en ellos hasta sus generaciones la bendición de Dios. Cuando usted y yo tenemos claro que es necesario esto, vamos a traer entonces la victoria a nuestra vida. Sabe, me llama la atención porque puedo ver orden, porque puedo ver orden. Yo no puedo ir y meterme a tu casa a ordenarla. Usted tiene que ordenar su casa. Alguien le da palma fuerte a Dios en esta mañana, alabado el Cordero. Mi responsabilidad en este altar es tomar la palabra, es llevarla a su corazón, es enseñarle, pero el que determina ordenar su casa es usted mismo. Yo voy a determinar ordenar mi casa porque lo necesito. Usted necesita tomar la propia responsabilidad. Usted no puede estar esperando que el padre vecino venga y arregle tu casa. Usted póngase los pantalones y arregle su casa. Usted póngase las faldas como mujer de Dios y arregle su casa. Usted no puede estar esperando que alguien lo haga. La Biblia dice que aquella casa fue bendecida a causa de haber ordenado su vida, de haber ordenado sus hijos, de haber puesto las cosas en orden. Alabado sea el Cordero. Hay gente que sigue diciendo, pero es que el pastor no viene y lo arregla. Yo no te puedo arreglar. Dios te manda que tomes tu determinación y arregles tu vida. Corrige tu corazón, corrige tu mente, corrige tu alma. Amados hermanos, luchamos fuertemente todos por querer ser limpios y salvos para la gloria de Dios. Desde mi casa tengo lucha, trabajando con lo que Dios me dio, y usted también tiene la oportunidad de ser transformado. Pero escuche la palabra, póngala en el corazón y diga: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Yo no vi a ningún otro hombre de la generación de Obed-Edom entrando a su casa para arreglarlo todo. Es aquel hombre que se puso a la brecha y dijo: aquí vamos a arreglar las cosas y pondremos las cartas, como decimos nosotros, sobre la mesa. A poner la casa sobre la mesa. Hay que poner las bardas sobre remojo, ¿verdad que sí? Es tiempo de poner las bardas sobre remojo, porque es peligroso que el fuego venga y quiera consumir la viña que Dios preparó para ti, mis amados hermanos. La viña que Dios nos dio, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia. Yo veo la bendición de Dios. ¿Sabe por qué predico en esta dirección? Porque veo familia bendecida. Porque mi clamor al Señor, Mélida, es todos los días: Ponce, porque las familias que vengan a esta casa reciban la bendición del Señor. Y la bendición de Dios está en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Sabe cuál es la primera bendición de Dios que puede darte? Un corazón transformado, un corazón que ama, que perdona, un corazón que es limpio. Amado hermano, es la primera bendición que usted puede recibir del Señor cuando venimos a Él. Por eso mi oración es esta, hermana Bertila, para que la iglesia sea bendecida. Y cuando venimos de manera intencional a decirle que esta mañana es necesario adorar, es necesario servir, porque descubrí por la palabra que hombres, hermanos amados, muy parecidos a nosotros, decidieron adorar, decidieron servir, decidieron dedicar su casa, su familia para el Señor. ¿A cuántos creen que en esta mañana Dios puede bendecir tu familia de manera sobrenatural? Aleluya. Y no era porque Dios estaba queriendo traer el juicio. Si anteponemos el versículo que habíamos leído al inicio de la palabra, sencillamente estábamos entendiendo de la necesidad, gloria a Dios, de poder adorar de manera transparente, sana y limpia al Señor. Por eso es que inicialmente David no se atrevió a traer el arca del pacto, dice la escritura, porque había visto cómo aquel siervo, dice la palabra, había muerto con el furor del Señor. Y por eso es que la escritura dice que cayó la temeridad en el corazón de David. Pero una vez que comenzó a trabajar por encontrar la sanidad para su casa, David dijo: es el tiempo de que la presencia de Dios venga sobre mi vida. Hay que sacudirnos de todo lo que no está bien, amén, y dejar que la presencia de Dios venga sobre nuestros corazones. Él nos ama, Él nos ama. Diga conmigo: Él me ama, amén. Porque cuando viene la presencia de Dios, ¿qué desarrolla en nosotros, Ponce? Fe.
Cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, santos, lo que desarrolla en nosotros es convicción. Cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, lo que Dios quita es el miedo de nosotros y nos da la convicción, nos quita el temor. Cuando la presencia del Señor viene a nuestra vida, amados hermanos, entendemos que esto es bendición y que no es malo, que vale la pena que busquemos su gloria sobre nosotros. Cuando un hombre se determina por Dios, amados hermanos, generaciones enteras son bendecidas, familias enteras son bendecidas, nietos, bisnietos, tataranietos. La Biblia dice primera, segunda, tercera y cuarta generación, hermano Casey, son bendecidos a causa de eso. ¿Sabes por qué? Porque la adoración genuina en nosotros provoca humildad. Diga conmigo, humildad. Te da sencillez en el alma para vivir para el Señor. Y si tienes que ser corregido, usted alaba a Dios. Hay alguien que alaba a Dios en esta casa porque Dios nos corrige a través de su palabra. Sinónimo de la humildad, mis amados hermanos. Este hombre, dice la Biblia, era un hombre conocido por ser un hombre humilde para servir al Señor con su familia, con su casa. Generaciones fueron benditas a través de la sencillez y de la humildad con que él vivía y caminaba para el Señor. Iglesia preciosa, la Biblia dice en 1 Crónicas 26:4, ayúdeme por favor a leerlo. Mire la sencillez, la humildad con que este hombre adoraba al Señor. 26:4, Primera Crónica. Los hijos de Obed-edom, ¿quiénes serán? Semaías, el primogénito. Los hijos de María, ¿quiénes son? Nómbrelo. Los hijos de Ponce, ¿quiénes son? Su primogénito. Los hijos de Santos Abraham, ¿quiénes son tu primogénito? Nómbrelo. Los hijos de Siria, ¿quién es tu primogénita? Nómbrela. ¿Quiénes son los primogénitos de doña Bertila? Nombre. El de Amelén, nómbrelo. Mire lo que dice la palabra. Los hijos de Obed-edom, Semaías, el primogénito. Luego el que seguía por segundo, Josabad. Y usted dígame en esta mañana, nombre tu segundo hijo. Mire, hermano, dice la Biblia que porque la escritura dice Josabad el segundo, el tercero Joab, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto, ¿quién era el sexto, hermano Enrique Merá? Era Amiel. ¿Quién era el 7? Isaacar. Este compraba por media docena porque tenía más de 6, amados hermanos. Mire qué interesante, dice del séptimo, ayúdeme, ¿quién era el séptimo? Isaacar. El octavo, Peaultaí, porque Dios había bendecido a Obed-edom y su casa. En el versículo 6, mire que dice la palabra, estos eran los primeros nacidos de su relación con su esposa en la casa, sus hijos humildes, bendecidos, instruidos, enseñados en adorar, en el ritual del servicio. En el verso 6, también de Semaías, su hijo. Ahora ya viene la generación de los nietos. Gloria a Dios. Abuelas, bendiciones para ustedes y palmas fuertes en esta mañana que se atreven a tener fe, a amar al Señor y a instruir a sus hijos. En una ocasión mi esposa dijo a una abuela, la mamá no quiere, pues usted empújelo, usted ayúdelo para que vaya al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Los nietos, ahora los hijos de su primer hijo, Semaías, su hijo, nacieron, dice, hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres. ¿Ha visto hombres solícitos en su trabajo? Que dice la Biblia 22 del libro de los Salmos, delante de los reyes estará y nunca debajo de otra servidumbre. Mire qué importante, este hombre solícito a servir al Señor. Y dice la escritura que sus hijos estaban delante de señores. En las casas donde estaban había bendición y servían al Señor. También dice la palabra del Señor, porque eran varones valerosos y esforzados. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran los nietos de Obed-edom? Valerosos y esforzados. Ayúdeme, ¿cómo eran? Dice la palabra. Valerosos, esforzados. Aleluya. Es mejor siempre me recuerdo de un proverbio que enseña que es mejor el buen nombre, ¿verdad, amados hermanos?
que las riquezas adquiridas en nuestra vida, y es mejor tener un buen nombre. Y así eran los hijos de Obed-edom y los nietos, valerosos y esforzados, los hijos de Semaía, ahora ya los bisnietos. ¿Cómo eran los bisnietos? ¿Quiénes eran? Dice, los hijos de Semaía: Ovni, Rafael, Abed, Ixabat y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Semaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, eran hombres, ayúdenme, ¿cómo eran hombres? Robustos, ¿cómo eran? ¿Cómo eran? Así, flojitos, que con cualquier cosa malo Ponce le faltaba nutrición, ¿no? Aleluya. Cuando Dios está en nuestras vidas, nos da vigor, nos da energía, nos da fuerza. Dice la Biblia que eran robustos. ¿Cómo eran? Eran robustos y fuertes. ¿Para qué necesitaban los robustos? ¿Para qué necesitaban la fuerza, hermana Merlin? Para servir. Toca el que está a su lado, dígale: era para servir, mis amados hermanos. A veces nosotros estamos teniendo gente en casa, hermano, que es hermosa, grande, preciosa, pero no saben servir. Pero estos tenían una cualidad hermosa. Ellos sabían para qué eran hermosos. Ellos sabían para qué estaban robustos. Ellos sabían para qué había nutrición en casa. Dele palma fuerte a Dios. ¿Sabe para qué? Para servir, para servir, para servir. Para servir, para servir, para servir. ¿Alguien le da palma fuerte a Dios en esta mañana? Es que digo que cuando ellos que estaban en estos valores nutricionales en casa, era porque estaban decididos a servir. Pero hoy en día, ¿qué tenemos? Una sociedad de gente que se nutre, amados hermanos, pero más para dormir que para servir. Que se nutre, hermanos, más, digo, para dormir por la pereza que para servir. Y usted le dice: levante, hago tal cosa, tengo sueño. Ya aparece, como dice el libro de los Proverbios, ya parecemos la puerta que la bisagra cuando se abre solo se tira para un lado y luego se tira para el otro. Estoy parafraseando. Y usted mira aquel hermoso hombre, mujer, hombre, hija robusta que tiene en casa, que le ha convertido, hermano, y solo sabe para un lado y le vuelve a tocar y se va para el otro lado. Y usted le dice: levántese, mamá, hay que ser diligente, porque el que es diligente prospera, porque el diligente avanza, porque el que es diligente es santo. Alguien sabe de la necesidad de querer ser bendecido y prosperado. Sea diligente. Haz hombre solícito en su trabajo. Delante de los reyes estará y nunca debajo de los que son igual sirviendo. Me llama poderosamente la atención esto. Me gozaba con el Señor. El viernes tenía una actividad con mi esposa y llego yo y le digo: amor, nunca había visto que en un lugar, es que es tan hermoso, hermano, que te tengan hasta silla, porque había experimentado el día anterior en la clausura de mi sobrino en la Ceiba. Y oiga, usted como que tiene como temorcito de irse a las primeras sillas, porque qué tal y le dice que usted no le coge, vaya para atrás, como dice la palabra. Pero llegan momentos, santos Abraham, donde tu nombre aparece en silla delante de la gente importante. Y yo le decía: gloria al Señor, nunca me imaginé ver esto. Pero es que la Biblia dice: has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. Y Dios te quiere bendecir. Me imagino la sencillez y la humildad con que Obed-edom creció, desarrolló, alimentó, nutrió sus hijos, amado hermano, para servicio, para la gloria de Dios. Cuando la sencillez y la humildad del alma está en nuestra familia, principalmente en la cabeza, en el hombre, en la mujer que dirige la familia, va a tener una familia bendecida de tal manera, amados hermanos, que Dios te va a poner en lugares de honor, en lugares preferenciales, en lugares especiales, amados hermanos, porque el servicio provoca gloria de Dios a nuestras vidas. Sirva. Es que estoy desanimado, es que yo ya no puedo hacer nada, es que ya con los jóvenes, con los adolescentes, con las damas, con los caballeros, que con las células. Sirva. Es que yo, pastor, es que mire, sirva. Era un elemento poderoso de la casa de Obed-edom, el servicio y la adoración. Sirva, mis amados hermanos. ¿Cuántos se dan hambre en su corazón en esta mañana? Sirva, sirva, sirva. Hay necesidad de servicio, de evangelismo, de predicación de la palabra. Hay necesidad de los alcohólicos, de los ancianos. Hay necesidad. ¿Qué puedo hacer? Yo necesito encontrar un servicio para poder dar la obra del Señor. Hay necesidad de servir en la casa. Sirva. Era un elemento, era esencial en la familia.
familia de Obed-Edom, y ahí estaba la bendición sobre su vida, la humildad. Usted no vio a Jesús diciendo: el que quiere ser grande en mi reino tiene que servir primero. Dele palma fuerte a Dios en esta mañana. Usted no ha visto a Jesús declarando, mis amados hermanos, a través de la Escritura, cuando el pueblo venía y cuando vinieron aquella mujer a decirle que le pusiera a sus hijos en lugares preferenciales, y él le dijo: no me compete a mí, es necesario servir primero en mi reino. Pueden tomar de la copa con que yo como, decía el Señor, pero el ponerlos en lugares preferenciales le compete al reino. ¿Sabe cómo? Cuando la característica te hace dimensionar en el servicio. Y Dios mismo dice: ahí viene mi ungido, ahí viene mi amada servidora, mi servidor del cielo. Vamos a honrarlo, vamos a bendecirlo. Y viene un movimiento angelical y una gloria sobrenatural en la que posesiona. Pero la humildad, mis amados hermanos, caracterizaba este hogar, caracterizaba esta familia. Queremos la bendición de nuestros hijos. No seamos egoístas. A veces trabajamos más por nosotros, por la nuestra, pero nos olvidamos de la que viene atrás. Y la que viene atrás, amados hermanos, sufre cuando Dios no está en sus corazones. Es lamentable, es difícil. Todos los días me toca trabajar con jóvenes y cada vez les digo: ¿qué demonio se te metió en el corazón? ¿Por qué estás operando de esta manera? ¿Cuál es el diablo? Decime que tenés contigo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo liberarte de esta situación terrible que está en tu corazón? ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado la necesidad de trabajar en familia, de trabajar en casa, de hacer que la bendición no solamente se quede conmigo, sino que vaya con mis hijos, que vaya con mis nietos, que vaya con mis bisnietos, que vaya con toda la generación. Usted vio a Jesús, hermano, de qué manera sencilla y humilde caminaba, servía y hacía la obra del Señor. No hallamos ninguna diferencia entre Jesús y los apóstoles. No hallamos ninguna diferencia físicamente en cuanto a vestimenta, conducta, actitud, porque es lo que transmitió sobre ellos. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, decía el maestro. Como usted ve a Jesús de tal manera, mis amados hermanos. Usted recuerda cuando dice la palabra que Judas Iscariote tuvo que llegar donde Jesús estaba. Usted recuerda, mi amado hermano, porque había en su corazón propuesto el entregarlo por aquellas monedas de plata. Sí se acuerda cuando Jesús estaba con ellos, sencillamente caminando con ellos. Sabe que él, aún caminando con ellos, decía: ¿cómo es posible que alguien que anduvo 3 años con el maestro, en su momento él quizás podía identificarlo, pero los demás no podían identificarlo, mis amados hermanos? Y dice la Biblia que para poder identificarlo, él tuvo que llegar y ponerle un beso, y él les dijo: al que yo bese, ese es, porque estaba en medio de los demás, hermano. Es algo normal, es algo sencillo, es algo humilde. La sencillez y la humildad debe caracterizar a los adoradores y a los servidores del Señor. Entre más recibo, mayor bendición tengo para servir. Alabado sea el Cordero. Entre más bendición recibo, mayor necesidad en mi corazón de darle a los demás lo que Dios puso conmigo. Entre más conozco, entre más sé, entre más me da el Señor, yo puedo dar todavía mucho más, porque Dios me bendijo. Y es la sencillez y la humildad que hace que usted y yo podamos entender esto. Cuanto más bendecido eres, es cuando más puedes servir a los demás. ¿A dónde están los servidores? ¿A dónde están los servidores en esta mañana? ¿A dónde están los que dicen: necesito? Amén. Necesito servir, necesito adorar al Señor. Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. No lo escucho. Diga: Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Aleluya. La necesidad del servicio y la adoración al Señor. Póngase de pie. Gracias por escuchar el consejo de la palabra. Váyase a su casa meditando en ella. Vamos a estar adorando al Señor con la alabanza, pero reflexione cuán hermoso es este verdadero y espectacular sacrificio para el Señor. Ya dejemos de que nuestros hijos, hermanos, estén cómodos, estorbémosles y enseñémosles el amor al servicio. Es importante que ellos también puedan hacerlo. Mañana nos morimos. ¿Quién va a instruir a nuestros hijos si ya nosotros no estaremos en esta tierra? ¿Quién le va a decir: vamos, rastríe, limpie, trapee la casa del Señor, evangelicemos, hagamos esto para Dios? ¿Quién lo va a hacer? Somos nosotros, mis amados hermanos. Nadie más puede hacerlo por usted, más que usted mismo, por su casa y su familia. Pero la presencia de Dios cambia todas las cosas. Póngase de pie. Dije en esta mañana: yo estoy terminando la palabra a predicar en este día, pero la presencia de Dios cambia
todas las cosas. Cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, todas las cosas tienen que cambiar en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Quiero escucharte orar al Señor y decirle: aquí está tu hijo.